Necesité apenas 5 segundos para tomar la decisión que cambiaría todo. 5 segundos. El tiempo que tarda un corazón roto en entender que ya no tiene nada que perder. La mujer parada frente a mi puerta esa noche no era cualquier mujer. Era Georgina, la esposa del hombre con quien mi esposa había huido horas antes. Dueña de 5 empresas. Fría como el mármol. Y con una propuesta que ningún hombre en su sano juicio esperaría escuchar jamás. Me dijo, mirándome directo a los ojos sin ningún temblor en la voz: si dices sí, mañana temprano nos casamos. Y yo dije que sí, pero para entender por qué tomé esa decisión en 5 segundos, necesito contarte lo que pasó antes. Necesito que sientas lo que yo sentí cuando llegué a casa esa tarde y encontré que 11 años de matrimonio cabían perfectamente en 3 maletas y un billete de papel doblado sobre la mesa de la cocina. Necesito que entiendas qué clase de hombre era yo antes de esa noche, y qué clase de hombre decidí ser después. Porque esta historia no empieza con Georgina. Empieza con una camisa tirada en el suelo. Había llegado a casa a las 6:30 de la tarde, como todos los días. 44 años, ingeniero civil, 15 años trabajando en la misma empresa, 11 de ellos casado con la misma mujer. Una vida ordenada, predecible. El tipo de vida que uno construye ladrillo por ladrillo creyendo que eso es suficiente para que dure para siempre. Estacioné el auto, subí los 3 pisos por las escaleras como siempre lo hacía, saqué las llaves del bolsillo y abrí la puerta. El silencio me golpeó antes de que mis ojos pudieran procesar algo. No era el silencio normal de una casa vacía a media tarde. Era otro tipo de silencio. Uno que pesa. Uno que huele diferente. El perfume de Lilia, ese aroma a gardenia que durante 11 años me había recibido cada vez que cruzaba esa puerta, no estaba. En su lugar había algo parecido al aire de un cuarto cerrado por demasiado tiempo. Seco, distante, ajeno. Fue entonces cuando vi la camisa. Una camisa mía, tirada en el suelo del pasillo, como si alguien la hubiera sacado de algún cajón con prisa y simplemente la hubiera dejado caer sin mirar atrás. Me agaché a recogerla sin pensar. La doblé por costumbre. Y fue ese gesto tan pequeño, tan doméstico, el que me dio el primer aviso real de que algo estaba profundamente mal. Caminé hacia el cuarto. El closet de Lilia estaba abierto de par en par. Los ganchos vacíos oscilaban levemente, como si todavía guardaran el movimiento de alguien que había sacado la ropa con prisa. Sus cajones estaban abiertos también. El frasco de perfume, el espejo de mano que le había regalado en nuestro 5º aniversario, la pequeña caja de madera donde guardaba los aretes que le había traído de un viaje a Guadalajara, todo había desaparecido. Sobre la cama, perfectamente tendida, había una sábana que ni siquiera estaba arrugada, como si nadie hubiera dormido ahí en días. Volví a la cocina casi sin respirar. Ahí estaba, sobre la mesa, un sobre blanco con mi nombre escrito a mano. Joaquín. Solo eso. Sin ningún adorno, sin ninguna floritura. Mi nombre escrito con esa letra suya tan precisa, tan controlada, que siempre me había parecido elegante y que en ese momento me pareció la cosa más fría que había visto en mi vida. Abrí el sobre con los dedos que me temblaban apenas un poco. Saqué el papel. Lo desdoblé despacio. Decía, me voy. No busques explicaciones porque no hay ninguna que cambie lo que ya decidí. Sigo a Víctor. Esto terminó hace mucho tiempo, Joaquín. Solo que tú no lo sabías. Lo leí 3 veces. Víctor. Su jefe. El hombre para quien Lilia había trabajado durante los últimos 4 años. El hombre que había venido a nuestra casa 2 veces a cenar, que había brindado con nosotros en la fiesta de fin de año de la empresa, que me había dado la mano con una sonrisa amplia cada vez que nos veíamos. Ese hombre. Solté el papel sobre la mesa. Me senté en la silla. No lloré. No grité. No rompí nada. Me quedé simplemente sentado, mirando ese papel blanco sobre la madera oscura de la mesa, escuchando el ruido del reloj de pared que seguía marcando los segundos como si el mundo no acabara de partirse en 2. Tic, tic, tic. 11 años. Tic. 11 años de despertarme junto a la misma mujer, de compartir el mismo espacio, de construir lo que yo creía que era un hogar. Tic. Todo eso reducido a 4 líneas escritas a mano sobre un papel que ni siquiera tenía una disculpa. Tomé el teléfono. Llamé a Lilia. 4 veces. Las 4 veces entré directo al buzón de voz. Su voz grabada, tan familiar, diciéndome que dejara un mensaje. No dejé ninguno. ¿Qué iba a decir? Llamé a Rodrigo. Mi amigo de 30 años,
el único abogado en quien confiaba ciegamente, el único hombre al que podía llamar en un momento así sin sentir vergüenza. Contestó al segundo timbre. Le dije simplemente, Lilia se fue con Víctor. Hubo un silencio del otro lado. Luego su voz, seria y baja, voy para allá. Mientras esperaba a Rodrigo, me puse a caminar por el departamento como si buscara algo que no sabía definir. Entré al baño. Su lado del lavabo estaba completamente vacío. Sin cremas, sin cepillo, sin ninguno de esos pequeños objetos que durante 11 años habían ocupado ese espacio con tanta naturalidad que yo había dejado de verlos. Ahora su ausencia los hacía enormes. Me apoyé en el borde del lavabo y me miré en el espejo. Un hombre de 44 años con ojeras, con la corbata aflojada, con una expresión en la cara que no reconocía del todo. ¿Cuánto tiempo llevaba Lilia planeando esto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Cuántas veces había estado en esa misma cocina, en esa misma cama, fingiendo que todo seguía igual mientras por dentro ya se había ido? Rodrigo llegó 40 minutos después. Traía una botella de whisky que no le había pedido y una expresión que me dijo que él también estaba procesando la noticia. Nos sentamos en la sala. Le mostré el papel. Lo leyó en silencio. Lo dejó sobre la mesa con mucho cuidado, como si fuera una evidencia. Me dijo, ¿sabes hace cuánto están juntos? Le dije que no sabía nada. Que yo era el último en enterarse, evidentemente. Que había sido el hombre más ciego del mundo durante quién sabe cuánto tiempo. Rodrigo asintió despacio. Luego dijo algo que en ese momento no entendí del todo pero que horas después cobraría un peso enorme. Joaquín, necesito que esta noche no hagas nada impulsivo. Porque si lo que sospecho es correcto, esto no es solo una infidelidad. Esto puede ser mucho más complicado que eso. No supe qué quiso decir con eso. Se lo pregunté. Me dijo que necesitaba revisar algunas cosas antes de hablar. Que me llamaría al día siguiente temprano. Se fue cerca de la medianoche. Me quedé solo en ese departamento que de repente me parecía completamente extraño. Me senté en el sillón de la sala con el vaso de whisky en la mano, mirando la pared, escuchando el silencio. En algún momento apagué la luz. No recuerdo haber decidido quedarme dormido. Simplemente en algún punto el agotamiento pudo más que el dolor. No sé cuánto tiempo dormí. Sé que cuando abrí los ojos era de noche todavía y que había un sonido. Un sonido seco, firme, repetido. Alguien estaba tocando la puerta de mi departamento. Me levanté despacio. Caminé hacia la puerta con la mente todavía nublada. Miré por la mirilla. Era una mujer. Alta, elegante, vestida con un traje color crema que a esa hora de la noche en el pasillo de mi edificio parecía completamente fuera de lugar. No la reconocí de inmediato. Pero cuando abrí la puerta y la vi de frente, con esa mirada directa y esa mandíbula apretada de alguien que ha tomado una decisión y no piensa retroceder, supe quién era. Georgina, la esposa de Víctor. Me miró sin decir nada durante 2 segundos. Luego habló con una voz que no tenía ni una grieta de emoción. Dijo, sé todo lo que pasó hoy. Y tengo una propuesta para ti. Si dices sí, mañana temprano nos casamos. Soy dueña de 5 empresas y juntos podemos destruir todo lo que ellos construyeron sobre nuestras espaldas. 5 segundos. Eso fue todo lo que necesité. No la invité a pasar de inmediato. Me quedé parado en el marco de la puerta, mirándola, tratando de entender si lo que estaba viendo era real o si el whisky y el agotamiento me estaban jugando una broma cruel. Georgina no se movió. No bajó la mirada. No mostró ninguna incomodidad ante mi silencio. Simplemente me sostuvo la mirada con esa expresión de alguien que ha calculado cada palabra antes de pronunciarla y que no tiene ninguna intención de retroceder. Finalmente me hice a un lado y le indiqué con un gesto que entrara. Caminó hacia la sala como si conociera el lugar. Se sentó en el sillón frente al mío, cruzó las piernas, colocó su bolso sobre la rodilla y me miró con la misma calma con la que imagino que firma contratos millonarios. Yo me senté despacio, todavía procesando. Todavía con el peso de esa noche encima. Todavía con el papel de Lilia sobre la mesa a 3 metros de distancia. Le pregunté cómo había sabido dónde vivía. Me dijo que Víctor guardaba los expedientes de todos sus empleados en su oficina en casa. Que ella tenía acceso a esa oficina. Que esa tarde, después de encontrar las maletas que faltaban en el closet y el mensaje que Víctor le había dejado en el teléfono, lo primero que hizo fue ir a esa oficina y buscar el nombre de Joaquín Herrera en los archivos. Me buscó a mí primero. Eso me dijo algo sobre ella antes de que continuara hablando.
Georgina no era una mujer que lloraba en una esquina esperando que alguien viniera a rescatarla. Era una mujer que procesaba el golpe en silencio y de inmediato buscaba la salida más inteligente. Le pregunté qué quería decir exactamente con lo de casarnos mañana. Ella abrió el bolso, sacó una carpeta delgada color arena y la colocó sobre la mesa de centro entre los dos. Me dijo que la abriera. Dentro había 3 documentos. El primero era un resumen de sus propiedades y activos. 5 empresas registradas a su nombre, 4 de ellas heredadas de su padre, una que ella misma había fundado hace 8 años. Un portafolio inmobiliario con 4 propiedades en Ciudad de México y 2 en Monterrey. Una cuenta de inversiones con un valor aproximado de $2.300.000. El segundo documento era un borrador de acuerdo prenupcial redactado esa misma tarde, con condiciones específicas que protegían sus activos principales pero que me otorgaban a mí una participación directa en 2 de las empresas como socio estratégico desde el primer día. El tercer documento era algo que no esperaba ver. Era un reporte financiero, con mi nombre en él. Lo miré sin entender. Luego empecé a leer. Y el frío que sentí no tenía nada que ver con la temperatura del cuarto. El reporte mostraba que mi nombre aparecía como aval en 3 créditos empresariales distintos, todos firmados en los últimos 18 meses, todos vinculados a una empresa constructora llamada Inversiones VR Capital. Una empresa que yo nunca había escuchado nombrar. Créditos por un total de $480.000. Con mi firma. Con mi número de identificación. Con mis datos personales completos. Una firma que yo nunca había puesto. Levanté la vista del documento y miré a Georgina. Ella no parecía sorprendida por mi reacción. Parecía estar esperándola. Me dijo con una voz completamente plana: Víctor lleva al menos 2 años usando identidades de personas cercanas a él para respaldar créditos de una empresa que existe solo en papel. Tú no eres el único. Hay al menos otras 4 personas en la misma situación. Pero tú eres el que tiene el monto más alto comprometido. Si esos créditos entran en mora, y van a entrar en mora porque esa empresa no tiene ningún activo real que los respalde, el banco va a ir contra los avales. Van a ir contra ti, Joaquín. Me quedé en silencio durante varios segundos. $480.000. Con mi nombre. Con mi firma falsificada. Y yo sin saberlo. 11 años construyendo una vida ordenada, pagando mis impuestos, llegando puntual al trabajo, siendo exactamente el tipo de hombre que nunca le da problemas a nadie, y mientras tanto alguien había estado usando mi nombre para sostener un fraude. Le pregunté cómo sabía todo eso. Me dijo que Víctor no era tan cuidadoso en casa como lo era en la oficina. Que durante años ella había notado cosas que no cuadraban. Números que no cerraban. Viajes que no correspondían a ningún negocio real. Reuniones que se borraban del calendario antes de que ella pudiera preguntar. Que hacía 6 meses había contratado en silencio a un auditor privado para revisar los movimientos financieros vinculados a las empresas de Víctor. Que el auditor había encontrado cosas que todavía estaban siendo documentadas. Que esa tarde, cuando confirmó que Víctor se había ido con Lilia, entendió que el tiempo se había acabado y que si no actuaba rápido él iba a mover activos, borrar rastros y desaparecer antes de que alguien pudiera detenerlo. Le pregunté por qué necesitaba casarse conmigo para hacer todo eso. Georgina me miró con una expresión que no era exactamente frialdad, pero tampoco era calidez. Era algo intermedio. La mirada de alguien que va a decirte la verdad sin adornos porque simplemente no tiene tiempo para otra cosa. Me dijo, porque en este país, cuando una esposa demanda a su marido por fraude y ocultamiento de activos, los jueces tienden a tratarlo como un asunto doméstico, como un divorcio complicado. Toman meses en mover una sola pieza. Pero si aparece un tercero perjudicado, alguien con una deuda fraudulenta a su nombre, alguien que puede demostrar que fue víctima de un delito real, el proceso cambia completamente. Se convierte en una causa penal. Y una causa penal se mueve diferente. Me dijo que necesitaba que yo fuera ese tercero perjudicado en el papel. Que presentara la denuncia. Que pusiera su nombre junto al mío frente a un juez. Y que para protegerme a mí durante ese proceso, para garantizar que yo tuviera acceso a los recursos legales y financieros necesarios para defenderme, la forma más rápida y más sólida legalmente era el matrimonio. Guardé silencio durante un momento largo. Luego le pregunté lo único que todavía no había preguntado: ¿y qué ganas tú exactamente con todo esto, Georgina? Ella no dudó ni un segundo. Me dijo: recupero lo que es mío antes de que él lo esconda. Destruyo su reputación pública antes de que él construya una nueva narrativa.
Y me aseguro de que la próxima vez que Víctor intente usar el nombre de alguien para sus negocios sucios, ese alguien tenga el poder suficiente para aplastarlo. Lo dijo sin levantar la voz, sin gesticular, con la misma serenidad con la que podría haber estado hablando del clima. Y fue en ese momento, escuchándola hablar así, mirando esos documentos sobre mi mesa, pensando en Lilia y en ese papel frío que me había dejado sobre la cocina, pensando en mi firma falsificada en 3 créditos que yo nunca había autorizado, pensando en $480,000 que podrían destruirme si yo no hacía nada. Fue en ese momento exacto que entendí que el hombre que había sido hasta esa noche no iba a sobrevivir lo que venía. Que tenía 2 opciones. Quedarme sentado esperando que el mundo me aplastara. O ponerme de pie y aplastar primero. Miré a Georgina. Y le dije que sí. No dormí esa noche. Georgina se fue poco después de la medianoche con la carpeta bajo el brazo y una sola instrucción: estar listo a las 8 de la mañana, con identificación y ropa formal. Nada más. Sin explicaciones adicionales, sin preguntas sentimentales, sin ninguno de esos gestos que normalmente acompañan el inicio de algo entre 2 personas. Solo eso. Las 8 de la mañana. Identificación. Ropa formal. Cerré la puerta y me quedé parado en el centro de la sala durante 1 minuto completo sin moverme. Luego fui al baño, abrí la llave del agua fría y me lavé la cara 3 veces. Me miré en el espejo. El mismo hombre de siempre. La misma cara cansada, las mismas ojeras, la misma corbata aflojada. Pero algo había cambiado en los ojos. No sabría explicarlo con precisión. Era como si algo que había estado dormido durante mucho tiempo acabara de abrir los ojos despacio, sin prisa, pero con una claridad que no admitía negociación. Fui a la cocina. Hice café. Me senté a la mesa con la taza entre las manos y con el papel de Lilia todavía ahí, a un lado, como un objeto que nadie había decidido tirar todavía. Lo tomé. Lo leí una vez más. Me voy. No busques explicaciones porque no hay ninguna que cambie lo que ya decidí. Sigo a Víctor. Esto terminó hace mucho tiempo, Joaquín. Solo que tú no lo sabías. Lo doblé con cuidado. Lo guardé en el cajón de la cocina. No porque me importara conservarlo por razones sentimentales, sino porque Rodrigo me había dicho que esa noche no hiciera nada impulsivo. Y yo empezaba a entender que ese papel, escrito con su letra, con su nombre implícito en cada línea, podía ser útil más adelante. Todo podía ser útil más adelante. Llamé a Rodrigo a las 7 de la mañana. Contestó de inmediato, como si tampoco hubiera dormido. Le conté todo. La visita de Georgina. Los documentos. Los créditos con mi nombre. Los $480,000. La propuesta. Mi respuesta. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. No era el silencio de alguien que no sabe qué decir. Era el silencio de alguien que está procesando varias cosas al mismo tiempo y ordenándolas antes de hablar. Finalmente me dijo: Joaquín, lo de los créditos es grave. Muy grave. Si esas firmas son falsificadas como dice Georgina, estamos hablando de un delito federal. Fraude de identidad, uso doloso de documentos, posiblemente lavado de dinero si la empresa es fantasma. Eso no es un divorcio complicado. Eso es cárcel. Le pregunté si pensaba que debía confiar en Georgina. Me dijo que no me estaba pidiendo que confiara en ella como persona. Me estaba diciendo que los documentos que ella tenía eran reales o no lo eran, y que eso era lo único que importaba en este momento. Que si los números y las firmas eran verificables, entonces Georgina tenía razón en todo lo que había dicho y yo tenía un problema mucho más serio que un matrimonio roto. Le dije que nos veíamos esa tarde. Que primero tenía que resolver algo en la mañana. Colgué. Me cambié de ropa. Busqué en el closet el único traje oscuro que tenía, el que usaba para las presentaciones importantes en el trabajo. Me lo puse despacio, como si estuviera preparándome para algo que no era exactamente una boda, pero tampoco era cualquier otra cosa. A las 8:05 bajé al estacionamiento. El auto de Georgina ya estaba afuera. Negro, discreto, con un chofer que no habló en todo el trayecto. Georgina estaba en el asiento trasero, vestida con un traje color vino oscuro, con el cabello recogido y una expresión que no había cambiado desde la noche anterior. Me saludó con un movimiento de cabeza cuando subí. Nada más. Viajamos en silencio durante 20 minutos. El registro civil al que llegamos era una oficina pequeña en una colonia tranquila, no el tipo de lugar que uno imagina cuando piensa en una boda, pero tampoco importaba eso en este momento. Georgina había llamado con anticipación. Había un funcionario esperándonos.
Todo estaba preparado con una eficiencia que me dijo que ella había hecho esto antes en términos de mover piezas legales rápido, no en términos de casarse así. El trámite duró menos de 40 minutos. Firmas. Sellos. Un funcionario que leyó el texto legal con voz monótona mientras yo escuchaba cada palabra con una atención que nunca había tenido en ningún momento importante de mi vida anterior. Cuando llegó el momento de firmar, tomé el bolígrafo, miré el documento un segundo y firmé. Georgina firmó después, con esa letra suya precisa y controlada, sin ningún gesto adicional. Salimos del edificio a las 9:15 de la mañana. En la banqueta, bajo una luz matutina que todavía tenía ese tono gris de las mañanas frías, Georgina se volvió hacia mí y me extendió una tarjeta. Era la tarjeta de su abogado corporativo, un hombre llamado Rodrigo. Me detuve. Era un nombre diferente. Le dije que yo ya tenía abogado y que confiaba en él completamente. Ella asintió sin discutir. Me dijo que esa tarde nos reuniríamos los cuatro, su abogado, Rodrigo, ella y yo, para alinear la estrategia legal antes de presentar cualquier denuncia. Le pregunté si tenía noticias de Víctor. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos se endureció apenas 1 milímetro. Me dijo que Víctor había enviado un mensaje esa mañana temprano desde un número desconocido, que decía que ella iba a entender con el tiempo que todo había sido para bien, que él le deseaba lo mejor, que esperaba que pudieran resolver las cosas de manera civilizada. Le pregunté qué había respondido ella. Me dijo que no había respondido nada, que las respuestas no se daban por mensaje. Esa tarde, en el despacho del abogado de Georgina, fue la primera vez que el tamaño real del problema se desplegó frente a mí con toda su extensión. Rodrigo llegó con una laptop y una carpeta de documentos que había estado preparando desde la mañana. El abogado de Georgina, un hombre de unos 50 años con voz pausada y modales precisos, puso sobre la mesa un segundo reporte del auditor privado que Georgina había contratado 6 meses atrás. Lo que ese reporte mostraba era peor de lo que yo había imaginado la noche anterior. Inversiones VR Capital, la empresa fantasma vinculada a los créditos con mi nombre, no era la única empresa de ese tipo. Había 3 más. Todas creadas en los últimos 4 años. Todas con estructuras similares, socios ficticios, avales reales tomados sin consentimiento, créditos solicitados a distintas instituciones financieras. El monto total comprometido entre todas las empresas superaba los $2 millones. Y había algo más. Algo que Rodrigo encontró cuando revisó los registros públicos esa mañana con los datos que le había dado yo la noche anterior. Una de esas empresas fantasma tenía registrada como representante legal a Lilia. Mi Lilia. Con su nombre completo. Con su firma. Con su número de identificación. El cuarto quedó en silencio durante varios segundos. Rodrigo me miró. No dijo nada todavía. Pero yo podía ver en su expresión que estaba recalculando todo lo que pensaba que sabía sobre esta historia. Yo también lo estaba recalculando. Porque en ese momento, sentado en esa silla con ese documento frente a mí, el dolor que había sentido la noche anterior por el abandono, por la traición emocional, por las maletas vacías y el papel frío sobre la mesa de la cocina, todo eso empezó a transformarse en algo diferente. Algo más frío. Más afilado. Más parecido a la furia contenida de alguien que entiende que no fue solo engañado en el amor, sino usado como herramienta en un esquema que llevaba años funcionando a sus espaldas. Lilia no se había ido con Víctor de manera impulsiva. No era una historia de pasión que había desbordado los límites del matrimonio. Era una salida planificada. Una salida que se había preparado con tiempo, con documentos, con firmas, con empresas de papel, con créditos que alguien tendría que pagar cuando todo colapsará. Y ese alguien era yo. Georgina me observaba desde el otro lado de la mesa. No con lástima. Con algo parecido al reconocimiento. Como si entendiera exactamente lo que estaba procesando porque ella misma había pasado por ese mismo momento de claridad brutal horas antes. El abogado de Georgina habló primero. Dijo que con lo que tenían en ese momento podían presentar una denuncia penal sólida. Que el auditor privado estaba preparando un informe final que estaría listo en 48 horas. Que con ese informe más los documentos de los créditos falsificados y el registro de Lilia como representante legal de una de las empresas, el caso era suficientemente robusto para solicitar medidas cautelares inmediatas, incluyendo el congelamiento de cuentas y la prohibición de salida del país. Rodrigo levantó la vista de su laptop y dijo una sola cosa: si vamos a mover esto, tenemos que moverlo antes de que ellos se den cuenta de que ya lo sabemos todo. Porque en el momento en que Víctor sospeche que hay una denuncia en camino, va a empezar a mover dinero.
Y el dinero que se mueve rápido es muy difícil de rastrear después. Miré a Georgina. Ella ya me estaba mirando a mí. Le pregunté cuánto tiempo teníamos. Me dijo, menos del que quisiéramos. Y más del que ellos creen que tenemos. Las siguientes 48 horas fueron las más silenciosas y las más intensas de mi vida. No hubo gritos. No hubo escenas dramáticas. No hubo ninguno de esos momentos que uno imagina cuando piensa en una venganza. Fue todo lo contrario. Fue café frío sobre escritorios llenos de documentos. Fue Rodrigo con los ojos rojos de no dormir revisando registros mercantiles en su laptop. Fue el abogado de Georgina hablando por teléfono en voz baja desde una esquina del despacho mientras tomaba notas con una letra tan pequeña que parecía cifrada. Fue Georgina sentada frente a mí en una sala de reuniones, pasando páginas de reportes financieros con una concentración absoluta, sin decir una palabra que no fuera estrictamente necesaria. Y fui yo, aprendiendo a respirar dentro de todo eso, aprendiendo a transformar el dolor en atención, aprendiendo que la mejor manera de destruir a alguien que te usó como herramienta es convertirte en el hombre más informado de la sala. El auditor privado de Georgina se llamaba Mario. Llegó al despacho la mañana del segundo día con una memoria USB, una carpeta gruesa y la expresión de alguien que ha estado cargando información explosiva durante semanas y finalmente puede depositarla sobre la mesa de alguien que va a hacer algo con ella. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con lentes de armazón oscuro y una forma de hablar pausada y técnica que contrastaba completamente con el peso de lo que estaba diciendo. Se sentó, abrió la carpeta, y empezó a hablar. Lo que Mario había encontrado en 6 meses de auditoría silenciosa superaba con creces lo que los documentos iniciales habían sugerido. Víctor no era simplemente un hombre infiel que había robado identidades para respaldar créditos empresariales. Era el centro de una red de empresas fantasma que llevaba operando de manera sistemática desde hacía 4 años. 4 empresas creadas con socios ficticios o con personas reales cuyos datos habían sido usados sin su conocimiento. Créditos solicitados en distintos bancos usando esas empresas como fachada. El dinero entraba, se movía a través de 2 o 3 cuentas intermedias y terminaba en una cuenta personal en el extranjero que Mario todavía estaba tratando de rastrear con precisión, pero que ya tenía identificada en términos generales. El monto total que había pasado por esa estructura en 4 años era de aproximadamente $3.800.000. Rodrigo soltó el bolígrafo sobre la mesa cuando escuchó esa cifra. Mario continuó. Dijo que Lilia no era simplemente la novia que se había ido con el jefe. Su nombre aparecía como representante legal en una de las empresas desde hacía 18 meses. Había firmado documentos. Había estado presente en al menos 2 trámites notariales vinculados a esa empresa. No era una víctima lateral del esquema. Era una participante activa con responsabilidad legal directa. Escuché todo eso sin moverme. 11 años. Había vivido 11 años junto a una mujer que en algún punto, en algún momento que yo no supe identificar, había tomado una decisión. Había decidido que yo no era suficiente. No en el sentido emocional, no todavía, sino en el sentido práctico. Había decidido que había una salida mejor y había empezado a construirla en silencio mientras yo seguía llegando a casa a las 6:30 de la tarde creyendo que todo estaba bien. El dolor ya no se sentía como dolor. Se sentía como información. Rodrigo tomó la palabra después de Mario. Dijo que con todo lo que tenían sobre la mesa podían presentar esa misma tarde una denuncia penal por fraude de identidad, uso doloso de documentos y asociación para delinquir. Que podían solicitar de manera simultánea medidas cautelares urgentes ante el juez para congelar las cuentas bancarias vinculadas a las empresas fantasma y para imponer una restricción migratoria a Víctor y a Lilia que les impidiera salir del país mientras durara la investigación. Georgina preguntó cuánto tiempo tomaría que el juez aprobara las medidas cautelares. Rodrigo dijo que con la documentación que tenían, si el juez era eficiente, podía ser cuestión de horas. Pero que había un riesgo. Si Víctor tenía algún contacto dentro del sistema judicial, podría recibir un aviso antes de que las medidas se ejecutaran. Y si eso pasaba, tendrían una ventana muy pequeña para mover activos al extranjero. Hubo un silencio en la sala. Fue Georgina quien lo rompió. Me miró y dijo, hay algo que no te he contado todavía. Algo que encontré ayer en la oficina de Víctor en casa. Abrió su bolso y sacó un objeto que ninguno de los que estábamos en esa sala esperaba ver. Era una agenda. Una agenda física, de pastas duras color negro, con el año marcado en el lomo. La puso sobre la mesa con mucho cuidado, como si fuera frágil,
como si supiera exactamente el peso que ese objeto tenía. Dijo que la había encontrado en el doble fondo de un cajón de escritorio, que Víctor la había escondido detrás de una tabla suelta en la parte trasera del cajón, el tipo de escondite que alguien usa cuando no confía ni en las contraseñas digitales, que adentro había anotaciones con fechas, nombres, montos y referencias a transacciones específicas escritas con la letra de Víctor, que algunas de esas anotaciones correspondían exactamente a los movimientos que Mario había identificado en su auditoría. Mario tomó la agenda con guantes. La abrió despacio. Fue pasando páginas en silencio durante varios minutos mientras todos lo mirábamos. Luego levantó la vista y dijo una sola cosa: esto es una bitácora. Él llevaba un registro manual de todo porque no quería que existiera ningún rastro digital que pudiera ser hackeado o intervenido. Pensó que el papel era más seguro. Rodrigo sonrió por primera vez en 2 días. Fue una sonrisa pequeña, sin alegría real, pero con una satisfacción muy específica. Dijo: el papel es más seguro hasta que alguien lo encuentra. Esa tarde presentamos la denuncia. Rodrigo y el abogado de Georgina entraron juntos al Ministerio Público con una carpeta que pesaba más de 2 kilos. Mario los acompañó como perito. Georgina y yo esperamos afuera, en el auto, sin hablar demasiado. En algún momento ella miró por la ventana y dijo en voz baja, casi para sí misma, que Víctor siempre había creído que era el hombre más inteligente en cualquier cuarto en el que estuviera. Que eso era lo que lo había perdido. No la codicia. No la infidelidad. La soberbia. La certeza absoluta de que nadie a su alrededor era suficientemente capaz de verlo. Le pregunté cuánto tiempo habían estado casados. Me dijo que 14 años. No dije nada más. No hacía falta. Rodrigo salió del edificio 1 hora y 40 minutos después. Caminó hacia el auto con esa calma específica de los abogados que acaban de hacer algo que saben que va a funcionar. Abrió la puerta, se sentó y me miró. Dijo: la denuncia está presentada. El juez tiene los documentos. Mañana en la mañana revisamos si las medidas cautelares fueron aprobadas. Pero Joaquín, necesito que entiendas algo. A partir de este momento, cuando Víctor se entere de que esto ya está en movimiento, y se va a enterar, la situación va a cambiar. Ya no va a ser el hombre tranquilo que manda mensajes diciendo que espera resolver todo de manera civilizada. Va a entrar en modo de supervivencia. Y la gente en modo de supervivencia hace cosas que no hacía antes. Le pregunté qué quería decir exactamente. Me dijo: que estés preparado, que no bajes la guardia, y que cualquier contacto que intente hacer contigo, por cualquier medio, lo documentes y me lo reenvíes de inmediato. Asentí. Georgina no dijo nada. Miraba hacia adelante con esa expresión suya que yo ya estaba aprendiendo a leer. No era frialdad. Era concentración. Era la mirada de alguien que ya sabe lo que viene y que lleva semanas preparándose para ello mientras el resto del mundo creía que era simplemente la esposa elegante de un empresario exitoso. Esa noche volví al departamento solo por primera vez desde que todo había comenzado. Me senté en la sala, en el mismo sillón donde había estado 2 noches antes con el vaso de whisky en la mano mirando la pared. Pero esta vez no había vaso. No había whisky. Solo yo, el silencio y la certeza nueva y extraña de que el hombre que había ocupado ese sillón 2 noches atrás ya no existía del todo. Algo había empezado. Y no había manera de detenerlo. La llamada llegó a las 6:15 de la mañana. No era Rodrigo. No era el abogado de Georgina. Era un número que no tenía guardado pero que reconocí de inmediato cuando vi los últimos 4 dígitos. Era el número del teléfono de la oficina de Víctor. El mismo número que había aparecido en mi pantalla docenas de veces durante los últimos 4 años cuando Lilia me llamaba desde el trabajo para decirme que llegaría tarde, que tenía una reunión, que no me esperara a cenar. Dejé que sonara. 1 vez. 2 veces. 3. 4. Paró. 30 segundos después llegó un mensaje de texto desde el mismo número. Decía: Joaquín, necesitamos hablar. Esto puede resolverse sin que nadie salga lastimado. Llámame. Lo leí 2 veces. Lo guardé en capturas de pantalla. Le reenvié todo a Rodrigo con un solo mensaje. Llegó el primer contacto. Rodrigo respondió en menos de 2 minutos. Perfecto. No respondas nada. Cada intento de contacto que hagan es una pieza más que nos sirve. Deja que hablen. Me levanté, hice café y me quedé parado frente a la ventana de la cocina mirando la calle que todavía estaba casi vacía a esa hora. Pensé en Víctor. Pensé en su cara sonriente en aquella cena en mi casa,
brindando con mi copa, hablando de proyectos, de mercados, de oportunidades. Pensé en cuántas veces había estado sentado frente a mí mirándome a los ojos mientras por dentro calculaba cómo usarme. La rabia apareció durante unos segundos, limpia y directa, y luego la dejé pasar. La rabia era un lujo que yo ya no podía permitirme. Era cara. Costaba atención, costaba claridad, costaba precisión. Y yo necesitaba las tres cosas intactas. A las 9 de la mañana me reuní con Georgina en su oficina principal. Era la primera vez que entraba a ese espacio y el contraste con todo lo que había vivido los últimos días me golpeó de una manera que no esperaba. Era un piso completo en un edificio corporativo en Polanco. Recepción con mármol blanco, personal que la saludaba con una mezcla de respeto y algo parecido al afecto genuino, una sala de juntas con vista panorámica a la ciudad. No era ostentación vacía. Era el tipo de ambiente que construye a alguien que lleva décadas trabajando con seriedad y que entiende que los espacios comunican autoridad antes de que uno abra la boca. Georgina me recibió de pie frente a su escritorio. Tenía 2 teléfonos sobre la mesa y una tablet con varias pantallas abiertas. Me dijo de inmediato que las medidas cautelares habían sido aprobadas esa mañana temprano, que las cuentas bancarias vinculadas a las 4 empresas fantasma estaban congeladas desde las 8. Que la restricción migratoria para Víctor y para Lilia estaba activa desde esa misma hora. Me quedé un momento procesando eso. Lilia no podía salir del país. Hasta ayer era la mujer que me había abandonado con un papel frío sobre la mesa de la cocina y que yo imaginaba en algún hotel de lujo sin pensar en las consecuencias. Ahora era una persona con una restricción migratoria activa y su nombre en una denuncia penal por asociación en un esquema de fraude. El mundo había cambiado de tamaño en 72 horas de una manera que todavía me costaba dimensionar del todo. Georgina continuó. Dijo que su equipo legal había identificado esa mañana un movimiento bancario sospechoso. Que alguien había intentado transferir fondos desde una de las cuentas congeladas pocas horas antes de que se ejecutara la medida cautelar. Que la transferencia no había podido completarse porque el congelamiento llegó primero, pero que el intento quedaba registrado y que eso era relevante porque demostraba conocimiento previo del esquema por parte de quien había intentado moverlo. Le pregunté si sabían quién había intentado hacer la transferencia. Me dijo que la orden había salido desde un dispositivo vinculado a Lilia. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Más pesado, más definitivo. Porque hasta ese momento yo todavía guardaba en algún lugar muy pequeño y muy irracional de mi cabeza la posibilidad de que Lilia hubiera sido arrastrada por Víctor, que él la hubiera manipulado, que ella fuera más víctima que cómplice. Era una posibilidad que yo no había articulado en voz alta ni siquiera para mí mismo, pero que estaba ahí, flotando, como flotan las cosas que uno no quiere examinar de frente. Ese silencio la enterró. Georgina me observó durante un momento. Luego dijo con una voz que no tenía ningún rastro de crueldad pero tampoco de suavidad innecesaria: «Lo siento, Joaquín. Sé que esto es difícil de escuchar». Le dije que no lo sentía, que prefería saber, que la única cosa peor que la verdad era seguir construyendo sobre una mentira. Ella asintió una sola vez. Y pasamos a lo siguiente. Lo siguiente era Carmina. Carmina era la asistente personal de Georgina desde hacía 9 años. Una mujer de unos 45 años, discreta, eficiente, con una lealtad hacia Georgina que era evidente en cada gesto. Georgina me la presentó esa mañana con una sola frase: «Carmina sabe todo lo que yo sé y a veces sabe cosas antes que yo. Si alguna vez necesitas algo y no puedes localizarme, habla con ella». Carmina me estrechó la mano con firmeza y me entregó una carpeta delgada. Me dijo que era un resumen ejecutivo de las 5 empresas de Georgina, sus estructuras, sus operaciones principales y los puntos donde mi participación como socio estratégico tendría mayor impacto inmediato según lo establecido en el acuerdo prenupcial. Me senté a leerlo mientras Georgina atendía una llamada en el otro extremo de la sala. Era la primera vez desde que todo había comenzado que me detenía a pensar en ese aspecto de la situación. No en el fraude, no en la denuncia, no en Víctor o en Lilia, sino en lo que significaba lo que Georgina me había ofrecido en términos concretos. 2 empresas donde yo tendría participación directa desde el primer día. Una constructora mediana con proyectos activos en 3 estados. Una empresa de desarrollo inmobiliario con 2 proyectos en etapa de planeación que necesitaban dirección técnica. Exactamente el tipo de trabajo que yo llevaba 15 años haciendo como empleado para otra empresa. Pero ahora desde el otro lado de la mesa. Cerré la carpeta. Miré a Georgina desde el otro lado de la sala, todavía en su llamada,
hablando con esa voz suya precisa y controlada, tomando notas en su tablet sin dejar de escuchar. Pensé en lo extraño que era todo esto. 2 días atrás yo era un hombre con una vida ordenada y predecible que acababa de descubrir que esa vida era una ilusión. Hoy era el esposo legal de la mujer más poderosa con quien había cruzado una palabra en toda mi vida, con mi nombre en una denuncia penal como víctima de un fraude millonario y con una participación en 2 empresas que juntas facturaban más en un trimestre de lo que yo había ganado en los últimos 5 años. No era gratitud lo que sentía. Era algo más parecido a la responsabilidad. Al peso específico de entender que ya no había marcha atrás y que la única dirección posible era hacia adelante con toda la claridad que pudiera sostener. Georgina terminó su llamada y caminó hacia mí. Me dijo que había algo más que necesitaba saber. Que esa mañana, después de que las medidas cautelares se ejecutaron, Víctor había llamado a su abogado personal. Que ese abogado había enviado una carta formal al despacho de Rodrigo diciendo que su cliente estaba dispuesto a colaborar con las autoridades a cambio de un acuerdo que redujera su exposición legal. Que su cliente alegaba haber actuado bajo presión de terceros y estaba preparado para ofrecer información adicional sobre otros involucrados en el esquema. Le pregunté qué significaba eso en términos prácticos. Me dijo, significa que Víctor tiene miedo. Y que cuando tiene miedo, busca a alguien a quien entregarle para salvar su propio pellejo. Y la persona más fácil de entregar en este momento eres tú, porque tu firma está en esos documentos aunque sea falsificada. Lo dijo sin alarma. Como un dato. Como una coordenada en un mapa que había que tener en cuenta para no perderse. Le pregunté qué hacíamos con eso. Me dijo que lo que hacíamos era exactamente lo que habíamos estado haciendo. Que cada pieza que sumábamos al expediente era un escudo. Que mientras más sólida fuera nuestra posición legal, menos espacio tendría Víctor para construir una narrativa alternativa donde yo apareciera como cómplice en lugar de víctima. Luego se detuvo un momento. Y dijo algo que no esperaba. Dijo, Joaquín, sé que entraste a esto porque no tenías otra opción. Pero quiero que sepas que la forma en que has manejado estos 3 días me dice que eres exactamente el tipo de persona que necesito en este proceso. No porque seas el más fuerte, sino porque no has dejado que el dolor te nuble el juicio. Y eso, en este momento, vale más que cualquier otra cosa. No supe qué responder. Así que no respondí nada. Pero algo en esas palabras se asentó en algún lugar dentro de mí con una solidez que no había sentido en días. Víctor cometió su primer error grande un jueves por la tarde. Hasta ese momento había actuado con la cautela de alguien que sabe que está siendo observado. Mensajes cortos, llamadas desde números desconocidos, movimientos a través de su abogado. Nada directo. Nada que pudiera usarse con facilidad en su contra. Pero la cautela tiene un límite cuando el miedo crece más rápido que la inteligencia. Y el jueves por la tarde el miedo de Víctor superó todo lo demás. Me mandó un mensaje desde un número nuevo. Esta vez no fue una invitación a hablar. Esta vez fue otra cosa. Decía, sé que Georgina te metió en esto con promesas que no va a cumplir. Ella no te está usando como aliado. Te está usando como escudo. Cuando esto termine vas a quedar con las deudas y ella va a quedar con todo. Piénsalo bien, Joaquín. Todavía estás a tiempo de salir de esto limpio si hablas conmigo antes de que sea demasiado tarde. Lo leí 3 veces. Luego hice lo mismo que había hecho con el primer mensaje. Capturas de pantalla. Reenvío inmediato a Rodrigo. Esta vez, Rodrigo respondió con algo más que instrucciones. Respondió con una sola línea que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo estaba evolucionando la situación. Están desesperados. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Llevé el mensaje a Georgina esa misma tarde. Lo leyó en silencio. Su expresión no cambió. Pero cuando terminó de leer dejó el teléfono sobre la mesa con un movimiento que era apenas 1 milímetro más brusco de lo habitual. Fue el único gesto que me indicó que algo en esas palabras había tocado algo en ella. No miedo. No duda. Algo más parecido al cansancio de quien lleva años lidiando con la misma forma de manipulación y ya la reconoce desde lejos. Me preguntó si el mensaje me había generado alguna duda. Le dije que no. Que si hubiera querido creerle a Víctor, no habría necesitado esperar a que me mandara un mensaje amenazante. Habría podido creerle desde el principio y no haberme casado con ella 2 días atrás. Algo en su mirada cambió 1 milímetro. No sonrió. Pero estuvo cerca. Dijo, bien. Entonces sigamos. Lo que siguió esa semana fue una escalada que yo no había anticipado del todo, aunque Rodrigo me había advertido que vendría.
El abogado de Víctor presentó un escrito formal ante el Ministerio Público alegando que su cliente era víctima de una extorsión por parte de Georgina, que ella había amenazado con fabricar evidencia en su contra si él no le transfería ciertos activos antes de que se formalizara el divorcio, que la denuncia penal era un instrumento de presión y no una acusación legítima. Rodrigo me llamó en cuanto recibió el escrito. Me lo leyó en voz alta con esa calma suya que yo ya había aprendido a leer como una señal de que las cosas estaban bajo control aunque parecieran complicarse. Cuando terminó me preguntó qué pensaba. Le dije que era exactamente lo que Georgina había predicho, que Víctor iba a intentar construir una narrativa donde ella fuera la villana. Rodrigo dijo, exacto, y lo que vamos a hacer es dejar que construya esa narrativa mientras nosotros seguimos sumando evidencia real. Porque la evidencia real siempre gana contra una narrativa. Siempre. Solo necesita tiempo para hacerlo. El tiempo, sin embargo, empezó a moverse de una manera extraña esa semana. Mario, el auditor, nos citó una mañana con urgencia. Cuando llegamos a la sala de reuniones tenía sobre la mesa 3 estados de cuenta bancarios impresos y una expresión que no era exactamente alarma, pero que tampoco era la calma técnica de siempre. Nos dijo que había identificado un patrón en los movimientos financieros de los últimos 6 meses que no había visto antes porque estaba oculto en transacciones que a primera vista parecían operaciones comerciales normales. Había una cuenta en el extranjero. Una cuenta que Víctor había abierto 18 meses atrás bajo el nombre de una empresa registrada fuera del país. Esa cuenta había recibido transferencias periódicas desde las empresas fantasma durante todo ese tiempo. El saldo acumulado en esa cuenta, según los registros que Mario había podido rastrear hasta ese momento, era de aproximadamente $900,000. Georgina escuchó eso sin pestañear. Le pregunté a Mario si esa cuenta estaba incluida en las medidas cautelares que habíamos obtenido. Me dijo que no, que las medidas cautelares cubrían las cuentas nacionales vinculadas a las empresas fantasma, pero que esa cuenta en el extranjero era diferente, que para congelarla necesitaban iniciar un proceso de cooperación judicial internacional que podía tomar semanas o incluso meses. Semanas o meses en los que Víctor podía mover ese dinero a donde quisiera. Georgina se levantó de la silla, caminó hacia la ventana, se quedó parada ahí durante varios segundos mirando hacia afuera. Luego se volvió y le preguntó a Mario con una voz completamente plana, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que él entienda que encontramos esa cuenta? Mario dijo que era difícil saberlo con certeza, que si Víctor tenía a alguien monitoreando el proceso judicial, podría enterarse en cualquier momento, que si no lo tenía, quizás unos días, una semana como máximo. Georgina asintió, se sentó de nuevo, y dijo, entonces necesitamos moverlo ahora. Lo que vino después fue la parte del proceso que yo menos esperaba. No fue una confrontación. No fue una escena dramática. Fue una tarde entera de llamadas telefónicas, correos formales, coordinación con un despacho internacional que Georgina tenía como contacto desde hacía años, documentación que viajaba de una pantalla a otra con una velocidad que me costaba seguir. Georgina en el centro de todo, dirigiendo cada movimiento con una precisión que no dejaba espacio para el error. Yo observaba. Aprendía, y en algún momento de esa tarde, sin haberlo planeado, empecé a participar. Había un punto técnico en uno de los contratos de las empresas fantasma que nadie había notado todavía. Una inconsistencia en las especificaciones de obra declaradas como garantía en uno de los créditos. Yo lo vi porque era exactamente el tipo de documento que había revisado cientos de veces en 15 años como ingeniero civil. Se lo señalé al abogado de Georgina. Él lo estudió durante 5 minutos y luego levantó la vista y me dijo que eso era relevante, que esa inconsistencia técnica demostraba que las garantías declaradas no existían físicamente porque las especificaciones correspondían a una obra que nunca había sido construida. Una obra que nunca había sido construida pero que había sido usada como garantía para obtener créditos reales. Rodrigo escuchó eso y dijo, acaban de agregar un cargo más a la denuncia. Esa noche, cuando volví al departamento, me senté en la sala y me quedé en silencio durante un buen rato. No pensando en Lilia. No pensando en Víctor. Pensando en ese momento de esa tarde cuando había visto algo que los demás no habían visto. Cuando mi conocimiento, el conocimiento que había construido ladrillo por ladrillo durante 15 años en un trabajo que Lilia alguna vez había descrito como aburrido, había sido exactamente la pieza que faltaba. Había algo extraño y poderoso en eso. El teléfono vibró. Era un mensaje de Georgina. Decía solo, buen trabajo hoy. Mañana a las 8. Lo leí.
Lo dejé sobre la mesa. Y por primera vez en días dormí de corrido hasta que sonó el despertador. La solicitud de cooperación judicial internacional tardó 9 días en activarse. 9 días en los que Víctor siguió moviendo piezas desde su lado del tablero creyendo que todavía tenía tiempo. Su abogado presentó 2 escritos más ante el Ministerio Público. Uno reiterando la acusación de extorsión contra Georgina. Otro solicitando la nulidad de las medidas cautelares por supuestos vicios de procedimiento que Rodrigo desmanteló punto por punto en menos de 48 horas con una respuesta legal que el juez admitió sin objeciones. Cada movimiento de Víctor era respondido con una precisión que él claramente no esperaba. Porque Víctor había construido toda su operación sobre una premisa fundamental, que las personas a su alrededor no tenían ni los recursos ni la determinación para enfrentarlo de verdad. Esa premisa lo estaba destruyendo. El día 10 llegó Mario a la sala de reuniones con una expresión diferente. No era la calma técnica de siempre ni la urgencia contenida de la semana anterior. Era algo más parecido a la satisfacción específica de alguien que acaba de confirmar algo que llevaba semanas persiguiendo. Se sentó. Abrió su laptop. Giró la pantalla hacia nosotros. La cuenta en el extranjero había sido localizada con precisión. No solo el número y la institución, sino el historial completo de movimientos desde su apertura. Las transferencias, los montos, las fechas, y algo más que Mario había encontrado mientras rastreaba los movimientos más recientes de esa cuenta. 3 días antes, alguien había intentado transferir desde esa cuenta una suma de $420,000 hacia otra cuenta en un tercer país. La transferencia había sido bloqueada por la institución bancaria debido a una alerta de cumplimiento que se había activado como resultado directo de la solicitud de cooperación judicial que habíamos iniciado. El dinero seguía ahí, congelado, esperando. Georgina escuchó todo eso sin moverse. Luego preguntó con una voz absolutamente plana, ¿quién intentó hacer esa transferencia? Mario dijo que la orden había salido desde un dispositivo registrado a nombre de Víctor, pero que la dirección IP desde donde se había ejecutado correspondía a una ubicación en la colonia Polanco, a 3 cuadras del departamento donde Víctor y Lilia se habían estado hospedando desde que todo comenzó. Rodrigo cerró su libreta. Me miró. Luego miró a Georgina. Dijo, ya no pueden moverse. Están completamente rodeados y todavía no lo saben del todo. Fue esa misma tarde cuando recibí la llamada que no esperaba. No era Víctor. Era Lilia. Llamó desde un número que no reconocí. Cuando escuché su voz del otro lado sentí algo que no era exactamente lo que había anticipado sentir. No fue el dolor agudo de los primeros días. Fue algo más frío, más distante, como escuchar la voz de alguien que conociste hace mucho tiempo en otra vida y que ya no tiene el poder de moverte de donde estás parado. Dijo mi nombre una vez. Joaquín, con esa entonación suya de siempre, esa manera de pronunciar las 2 sílabas que durante 11 años me había parecido familiar y que ahora me sonaba a algo que ya no me pertenecía. Le dije que estaba escuchando. Hubo una pausa. Luego dijo que necesitaba hablar conmigo, que había cosas que yo no entendía, que la situación no era lo que parecía, que ella no había tenido opción, que Víctor la había presionado, que tenía miedo, que si yo podía encontrarme con ella, solo los dos, sin abogados, sin Georgina, podría explicarme todo. Escuché cada palabra con atención, sin interrumpir, sin reaccionar. Cuando terminó de hablar le dije con una voz que me sorprendió a mí mismo por lo tranquila que sonaba que cualquier comunicación entre nosotros debía pasar a través de nuestros representantes legales, que no iba a reunirme con ella en ningún contexto privado, y que si tenía información relevante que ofrecer, el lugar adecuado para hacerlo era ante el Ministerio Público. Hubo otro silencio, más largo esta vez. Luego dijo, ¿qué te hicieron, Joaquín? No respondí. Colgué. Me quedé mirando el teléfono durante unos segundos. Luego hice las capturas de pantalla, documenté la llamada y le envié todo a Rodrigo. Que tenía información relevante que ofrecer, había dicho. Eso significaba que estaba considerando hablar. Que el miedo había llegado también a su lado. Rodrigo me respondió en minutos, no vuelvas a contestar si llama de nuevo. Que hable con su abogado. Esto se está acelerando. Se estaba acelerando porque 3 días después Mario encontró algo más. Había un 5º nombre en los registros de las empresas fantasma que hasta ese momento había pasado inadvertido. No era un socio. No era un representante legal. Era un notario. Un notario que había dado fe de varios de los documentos más importantes del esquema,
incluyendo 2 de los contratos donde aparecía mi firma falsificada. Un notario cuya participación en esos actos era, en el mejor de los casos, negligencia grave y en el peor, complicidad directa. El abogado de Georgina dijo que eso abría una línea adicional de investigación, que si el notario había actuado con conocimiento del fraude, la responsabilidad del esquema se expandía más allá de Víctor y Lilia y tocaba a un funcionario con fe pública, que eso cambiaba la naturaleza del caso de manera significativa. Rodrigo estuvo de acuerdo. Dijo que presentaríamos una denuncia separada contra el notario en cuanto tuviéramos suficiente documentación para sustentarla, que no queríamos movernos antes de tiempo y alertar a nadie que todavía no supiera que estaba siendo investigado. Yo escuchaba todo eso y tomaba notas. Me había convertido en los últimos días en alguien que tomaba notas constantemente. Fechas, nombres, montos, referencias cruzadas entre documentos. Era un hábito que venía de mi trabajo como ingeniero, esa manera de registrar cada dato porque en la construcción un detalle que se olvida puede costar una estructura entera. Resultaba que esa misma lógica aplicaba perfectamente a lo que estábamos haciendo. Una tarde Georgina me vio trabajando en esas notas y se detuvo a mirar la página durante un momento. Luego dijo que era una metodología muy ordenada. Le dije que era simplemente la manera en que había aprendido a procesar información técnica. Ella asintió y dijo que era exactamente el tipo de orden que había faltado en las personas que la habían rodeado durante años. No lo dijo como un cumplido exactamente. Lo dijo como una observación. Pero en Georgina las observaciones y los cumplidos a veces ocupaban el mismo espacio. Esa semana también fue la primera vez que trabajamos juntos en algo que no era directamente el caso legal. Había un problema técnico en uno de los proyectos de construcción de su empresa. Un proveedor había entregado especificaciones que no correspondían a lo contratado y el director de obra no estaba seguro de cómo documentar el incumplimiento para proteger a la empresa en una eventual disputa. Georgina me preguntó si podía revisarlo. Lo revisé esa misma tarde. Preparé un informe técnico con las inconsistencias documentadas, las cláusulas contractuales relevantes y una recomendación de acción. Se lo entregué al día siguiente. Georgina lo leyó en silencio, hizo 2 preguntas técnicas que respondí sin dificultad, y luego se lo pasó a su equipo legal con una instrucción directa. Esa noche me envió un mensaje que decía, el informe fue exactamente lo que necesitábamos. Gracias. Era la primera vez que me daba las gracias por algo. Lo guardé sin responder. Pero algo en ese intercambio tan pequeño y tan concreto me dijo que lo que estaba construyendo en esos días no era solo una defensa legal contra un fraude. Era algo más. Algo que todavía no tenía nombre claro, pero que se sentía más sólido que cualquier cosa que hubiera construido en los últimos 11 años. Y entonces llegó la noticia que cambió el ritmo de todo. Rodrigo llamó un viernes por la mañana con una voz que tenía una energía diferente. Dijo que el Ministerio Público había girado una orden de presentación para Víctor y para Lilia, que tenían 72 horas para comparecer ante las autoridades, que si no se presentaban voluntariamente en ese plazo, la orden se convertiría en una orden de aprehensión. 72 horas. Le pregunté a Rodrigo si creía que se presentarían voluntariamente. Hubo una pausa breve. Luego dijo, Lilia quizás. Víctor, lo dudo. Y si Víctor no se presenta, lo que viene después va a ser muy público y muy ruidoso. Colgué. Me quedé parado en el centro de la sala con el teléfono en la mano. 72 horas. El reloj había empezado a correr de una manera que ya no tenía pausa. Las primeras 24 horas del plazo transcurrieron en silencio. Ningún movimiento del lado de Víctor. Ninguna respuesta de su abogado al Ministerio Público. Ningún contacto hacia nosotros. Solo silencio. Y el silencio de alguien que está siendo buscado tiene una textura diferente al silencio normal. Es más tenso. Más cargado. Como el aire antes de una tormenta que todavía no decide si va a caer o no. Rodrigo monitoreaba el proceso desde su despacho. El abogado de Georgina tenía contacto directo con el agente del Ministerio Público asignado al caso. Yo me quedé en la oficina de Georgina esa mañana revisando documentación técnica de los proyectos de construcción, tratando de mantener la mente ocupada en algo concreto mientras el reloj avanzaba. Georgina entró a la sala de reuniones a media mañana con Carmina detrás de ella y una expresión que yo ya sabía leer como señal de que algo había pasado. Se sentó. Me dijo que Lilia había llamado al Ministerio Público esa mañana a través de su abogado, que estaba dispuesta a presentarse voluntariamente, que quería negociar un acuerdo de colaboración a cambio de reducción de cargos,
que estaba dispuesta a ofrecer información sobre el esquema completo, incluyendo detalles que hasta ese momento no habían aparecido en ningún documento. Me quedé en silencio durante varios segundos. Le pregunté a Georgina qué significaba eso para el caso. Me dijo que dependía de qué información tuviera Lilia y qué tan relevante fuera para los cargos más graves. Que si ella podía confirmar detalles sobre el origen del esquema, sobre las instrucciones que Víctor había dado y sobre el papel específico del notario, su testimonio podía ser la pieza que convirtiera un caso sólido en un caso irrefutable. Luego hizo una pausa. Y dijo algo que no esperaba. Dijo: el agente del Ministerio Público quiere que estés presente cuando ella declare. No como parte acusadora formalmente todavía, pero sí como testigo directo del daño. Tu presencia en esa sala puede influir en la disposición de Lilia a ser completamente honesta. Le pregunté si eso era una buena idea. Me dijo que era su recomendación. Que yo decidía. Pensé en eso durante un momento. Pensé en lo que significaría sentarme en una sala frente a Lilia después de todo lo que había pasado. No con rabia. No con la intención de hacerle daño. Sino simplemente como lo que era en ese proceso. Una persona a quien habían usado y que tenía el derecho de estar presente cuando se dijera la verdad en voz alta frente a una autoridad. Le dije que sí. La declaración de Lilia fue al día siguiente por la mañana. La sala del Ministerio Público era pequeña y funcionalmente fría. Paredes blancas, mesa de madera oscura, sillas incómodas, una ventana con vista a un patio interior que no tenía nada que ver con el peso de lo que iba a ocurrir ahí adentro. Llegué con Rodrigo 15 minutos antes. Nos sentamos en un lado de la mesa. El agente ministerial revisaba documentos en silencio. Lilia entró 5 minutos después con su abogado. Fue la primera vez que la veía desde que había encontrado el departamento vacío. Estaba diferente. No en el sentido físico, aunque también estaba eso, la falta de sueño marcada en su cara, la ropa menos cuidada de lo habitual. Estaba diferente en algo más difícil de definir. Como si el tamaño que había ocupado en mi vida durante 11 años se hubiera reducido de golpe a algo más proporcional a la realidad. Era una mujer de 40 años sentada en una silla incómoda frente a las consecuencias de decisiones que había tomado con plena conciencia. Me miró cuando entró. Solo un segundo. Luego apartó la vista. No dije nada. No la saludé. Me limité a sostenerle la mirada ese segundo y luego mirar hacia el frente como si fuera cualquier otra persona en esa sala. La declaración duró 2 horas y 40 minutos. Lilia habló con una voz que al principio era controlada y que fue perdiendo esa compostura a medida que avanzaban las preguntas. Confirmó que había conocido el esquema de empresas fantasma desde el principio, que Víctor se lo había presentado como una operación de optimización fiscal, que así lo había llamado él, y que ella había aceptado participar creyendo que el riesgo legal era mínimo, que con el tiempo había entendido que era mucho más que eso, pero que para ese momento ya estaba demasiado involucrada para salir sin consecuencias. Confirmó que mi nombre había sido incluido en los documentos por instrucción directa de Víctor, que él había dicho que necesitaba un aval con perfil de empleado estable sin antecedentes financieros problemáticos, que ella había proporcionado mis datos porque los tenía accesibles y porque Víctor le había asegurado que los créditos serían liquidados antes de que nadie notara nada. Escuché eso sin mover un músculo. Me había usado, con conocimiento, con mis datos en la mano. Y había creído que nadie iba a notar nada. Confirmó también el papel del notario. Dijo que el hombre sabía exactamente lo que estaba certificando, que había recibido pagos en efectivo por su participación en 3 actos notariales vinculados al esquema, que tenía los recibos porque Víctor, con esa soberbia suya de llevar registro de todo en su agenda física, había anotado incluso esos pagos. Rodrigo me pasó una nota por debajo de la mesa mientras Lilia hablaba. Decía: la agenda lo cubre todo. Ya terminamos. Cuando la declaración concluyó, el agente ministerial informó que con ese testimonio más la documentación existente se ampliarían los cargos. Que se emitiría en las próximas horas una orden de aprehensión para Víctor dado que no se había presentado voluntariamente en el plazo establecido. Que el caso del notario se trasladaría a una fiscalía especializada. Salimos al pasillo. Rodrigo me estrechó la mano con una firmeza que decía más que cualquier palabra. Luego se alejó a hacer llamadas. Me quedé solo en ese pasillo durante un momento. Lilia salió de la sala detrás de su abogado. Cuando pasó frente a mí se detuvo. Su abogado continuó caminando unos pasos sin notarlo. Ella me miró.
Había algo en su expresión que no era exactamente arrepentimiento, pero que tampoco era la frialdad del papel que me había dejado sobre la mesa de la cocina. Era algo intermedio. El gesto específico de alguien que quiere decir algo y no sabe si tiene el derecho de decirlo. Dijo mi nombre en voz baja. Joaquín. La miré. Dijo, lo siento. 2 palabras. Las mismas 2 palabras que no habían aparecido en ninguna parte de ese papel doblado sobre la mesa de la cocina. Las mismas 2 palabras que 11 días atrás yo habría necesitado escuchar con una urgencia que me habría partido en 2. Ahora las escuché y las procesé como lo que eran. 2 palabras verdaderas probablemente, pero 2 palabras que llegaban 11 días tarde y varios cientos de miles de dólares tarde y 11 años tarde. Le dije que lo escuchaba. Nada más. Su abogado volvió a buscarla. Ella se fue. Yo salí del edificio hacia la luz de la calle y tomé el teléfono para llamar a Georgina. Contestó al primer timbre. Le dije que la declaración había sido completa, que teníamos todo lo que necesitábamos, que la orden de aprehensión para Víctor era cuestión de horas. Hubo una pausa breve del otro lado de la línea. Luego dijo con esa voz suya que no se quebraba nunca, bien. Entonces esta noche descansamos. Mañana terminamos esto. Colgué. Me quedé parado en la banqueta mirando la calle durante un momento. El sol de mediodía caía con una claridad que después de días de interiores y documentos y salas cerradas se sentía casi violenta. Me pasé la mano por la cara. Respiré despacio. Mañana terminamos esto. Pero lo que yo todavía no sabía era que terminar esto iba a significar algo completamente diferente a lo que cualquiera en esa historia había anticipado. Que la última pieza del tablero todavía no había caído. Y que cuando cayera, iba a cambiar no solo el resultado del caso sino la dirección entera de lo que venía después. Víctor fue detenido un martes por la mañana. No hubo dramatismo. No hubo persecución ni escena cinematográfica. Fue algo mucho más mundano y por eso mismo mucho más definitivo. 2 agentes del Ministerio Público llegaron al departamento de Polanco donde él y Lilia habían estado hospedados. Llamaron a la puerta. Víctor abrió. Le mostraron la orden. Él miró el documento durante varios segundos con esa expresión que tienen las personas cuando entienden que el momento que habían estado postergando finalmente llegó y que ya no hay ningún movimiento posible. Se vistió en silencio. Salió con ellos sin resistencia. Carmina me envió un mensaje con la noticia a las 9:43 de la mañana. Una sola línea, ya está detenido. Lo leí sentado en la oficina de Georgina donde había llegado temprano para revisar unos contratos de obra. Dejé el teléfono sobre la mesa. Miré por la ventana durante un momento. Afuera la ciudad seguía exactamente igual que siempre, tráfico, edificios, gente caminando sin saber nada de nada, el mundo completamente indiferente a que algo que había tardado semanas en construirse acababa de cerrarse con la simplicidad de una puerta que se abre y se vuelve a cerrar. No sentí euforia. No sentí alivio exactamente. Sentí algo más parecido al peso que se retira. Como cuando llevas cargando algo durante tanto tiempo que ya no recuerdas cómo se siente no cargarlo y de pronto lo sueltas y tu cuerpo tarda unos segundos en procesar que ya no está ahí. Georgina entró a la oficina 10 minutos después. Me miró. Yo le mostré el mensaje de Carmina, aunque ella ya lo sabía. Asintió una sola vez. Se sentó frente a mí. Y por primera vez desde que la había conocido parada en el pasillo de mi edificio con ese traje color crema a medianoche, vi en su expresión algo diferente. No era victoria. No era satisfacción fría. Era algo más humano que todo eso. Era el cansancio real de alguien que ha sostenido una tensión enorme durante mucho tiempo y que finalmente puede soltar el aire. Duró solo un momento. Luego volvió a ser Georgina. Dijo, el juicio tomará meses. Rodrigo y mi abogado manejarán la parte procesal. Nosotros seguimos con las empresas. Le dije que estaba de acuerdo. Pero había algo que necesitaba decirle antes de que siguiéramos adelante. Algo que había estado procesando durante días y que esa mañana, con la noticia de la detención de Víctor, había terminado de tomar forma con suficiente claridad para poder decirlo en voz alta. Le dije que necesitaba hablar con ella sobre algo que no era el caso. Me miró con una expresión que no era exactamente guardia, pero que tampoco era apertura total. Era la expresión de alguien que no está acostumbrado a que las conversaciones tomen direcciones que no ha anticipado. Le dije que lo que habíamos construido en estas semanas, la estrategia legal, la colaboración en los proyectos, la manera en que habíamos aprendido a trabajar juntos, era algo real y sólido que yo valoraba genuinamente.
que no me arrepentía de ninguna de las decisiones que había tomado desde esa noche en que ella había tocado mi puerta, pero que necesitaba que habláramos sobre lo que esto era y lo que no era, sobre lo que venía después de que el polvo bajara y los abogados cerraran sus carpetas. Georgina me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé de hablar se quedó en silencio durante varios segundos. Luego preguntó qué era exactamente lo que yo quería decir con eso. Le dije que quería decir que yo no era el tipo de hombre que podía vivir indefinidamente dentro de un acuerdo sin saber qué era ese acuerdo en términos humanos. Que el contrato legal era claro. Que la estrategia era clara. Pero que lo que había entre dos personas que se levantaban cada mañana y trabajaban juntas y tomaban decisiones juntas y enfrentaban cosas difíciles juntas, eso no estaba en ningún documento y necesitaba algún tipo de nombre o algún tipo de dirección. Georgina me miró durante un momento largo. Luego dijo algo que no esperaba. Dijo: Joaquín, cuando fui a tu puerta esa noche no fui porque necesitara un escudo legal. Fui porque en 6 meses de auditoría privada tu nombre apareció docenas de veces en esos documentos y cada vez que aparecía había una coherencia, una limpieza, una manera de hacer las cosas que contrastaba completamente con todo lo que Víctor representaba. Fui porque quería conocer al hombre que había vivido junto a todo eso sin mancharse. Y lo que encontré fue exactamente lo que esperaba encontrar. Y eso me resultó más peligroso que cualquier otra cosa en este proceso porque yo no me permito distracciones. Me quedé en silencio. Dijo: no soy una mujer fácil. No voy a fingir que lo soy. Tengo 14 años de matrimonio fallido encima y una manera de funcionar que no va a cambiar de la noche a la mañana. Pero si me estás preguntando si esto es solo un acuerdo estratégico para mí, la respuesta honesta es que dejó de serlo hace varios días. Lo dijo sin melodrama, sin bajar la voz ni subirla, con la misma precisión con la que decía todo lo demás. Le dije que era suficiente, que no le pedía más que eso. Ella asintió, y volvimos al trabajo. 3 semanas después el juicio preliminar de Víctor confirmó los cargos principales: fraude de identidad, uso doloso de documentos, asociación delictuosa. El notario fue imputado por complicidad en actos notariales fraudulentos y suspendido de sus funciones de manera inmediata. Las cuentas congeladas, incluyendo los $900,000 en el extranjero, quedaron bajo resguardo judicial pendientes de resolución final. El abogado defensor de Víctor intentó en la audiencia introducir la narrativa de la extorsión por parte de Georgina. El juez la descartó en menos de 10 minutos ante el volumen de evidencia documental presentada. Yo estuve presente en esa audiencia sentado junto a Rodrigo. Vi a Víctor del otro lado de la sala. Estaba diferente. No en el sentido físico sino en algo más profundo. La postura, la manera de ocupar el espacio. El hombre que había entrado a mi casa a cenar con una sonrisa amplia y un apretón de manos firme, el hombre que había brindado con mi copa y me había mirado los ojos mientras planeaba usarme, ese hombre ya no estaba en esa silla. En su lugar había alguien más pequeño. Alguien que finalmente ocupaba exactamente el espacio que le correspondía. No lo miré con triunfo. Lo miré con la indiferencia específica de alguien que ya cerró esa cuenta y que tiene cosas más importantes hacia donde dirigir la atención. Lilia llegó a un acuerdo de colaboración que redujo sus cargos a cambio de su testimonio completo. Recibiría una pena suspendida con condiciones estrictas de supervisión. No iría a prisión, pero tampoco volvería a ser la misma persona que había sido antes de que todo esto saliera a la luz. Su nombre estaba en los registros. Su participación estaba documentada. Eso no desaparecería. El día que salí de esa última audiencia caminé solo durante un rato por las calles del centro antes de tomar un taxi. No tenía un destino específico. Solo necesitaba caminar. Necesitaba sentir el pavimento bajo los pies y el ruido ordinario de la ciudad alrededor y procesar en silencio lo que había sido este mes. Lo que había perdido. Lo que había encontrado. Lo que había dejado de ser y lo que estaba empezando a construir. Había entrado a este mes siendo un hombre invisible. El tipo de hombre que llega puntual y paga sus impuestos y confía en las personas equivocadas y nunca imagina que eso puede ser usado en su contra. Había salido siendo otra cosa. No un héroe. No un vengador. Simplemente un hombre que había aprendido que la inteligencia aplicada con paciencia vale más que cualquier impulso. Que el dolor puede convertirse en claridad si uno decide no ahogarse en él. Que a veces la vida te obliga a reconstruirte y la única pregunta real es si tienes el valor de hacerlo bien. Esa noche Georgina y yo cenamos juntos por primera vez sin documentos sobre la mesa. Sin agendas. Sin estrategias pendientes.
Solo dos personas sentadas frente a frente en un restaurante tranquilo con una botella de vino y el espacio raro y nuevo de no tener nada urgente que resolver. En algún momento de esa cena, ella levantó su copa hacia mí sin decir nada. Yo levanté la mía. No hubo brindis. No hubo palabras grandes ni gestos teatrales. Solo dos copas que se encontraron en el centro de la mesa con un sonido limpio y breve. A veces así es como empiezan las cosas que duran.